un rato de adorar a Dios, si no está hecho con un corazón que tiene fe, es cantar una canción más. Pero si bien venimos con fe, esa canción, esa adoración, estamos adorando a Dios. Queremos tocar el corazón de Dios con nuestro canto. Que nuestros labios, lo que estemos diciéndole, toquen el corazón del Señor, si lo hacemos con fe. Recién participamos de la ofrenda, que no es una limosna ni es pasar la gorra, sino es adoración a Dios. Si lo hago con fe, yo estoy separando una parte del dinero que el Señor me da para adorarlo. Dios nos manda a adorarlo de diferentes formas. Una de las formas es el dinero. Lo adoramos a través de Él. Si lo hago con fe. Por eso digo, la fe es esencial para todo. Todo lo que yo no haga con fe lo estoy haciendo, como decía antes la hermana, en forma automática, remota. Lo hago porque lo hace otro, pero no hay fe. Y lo que el Señor dice que sin fe es imposible que le agrademos. Una canción, una adoración, si no está con fe, no le va a agradar. Una oración que no está hecha con fe. El que busca a Dios tiene que creer que hay un Dios que existe y que está escuchando su voz. Lo dice en Hebreos 11. Vamos a leer algunas partes de Hebreos 11 hoy. Pero es esencial. En Romanos 5.1, por ejemplo, dice que somos justificados por la fe. Por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Es esencial la fe. Segundas Corintios, no lo vamos a leer, lo estoy parafraseando un poco. Dice que andamos por fe y no por vista. Hay cosas que no vemos, pero creemos. Yo no sé quién vio el cielo, quizás alguien ya vio el cielo, pero por fe creemos que un día vamos a estar con el Señor en el cielo. Es por fe. La salvación la vamos completa, la salvación completa, la vamos a ver el día que nos encontremos con el Señor. Hasta ahora ninguno se encontró con Dios. Estamos vivos, estamos en el reino, en este reino, digamos. Pero algunos están durmiendo esperando que suene la trompeta y van a resucitar antes que nosotros. Pero la salvación la vamos a ver. Por eso dice, andamos por fe y no por vista. Podríamos decir muchas otras cosas. Cuando, por ejemplo, vemos que hay problemas hay escasez en el bolsillo. Estamos viendo que hay escasez. Vemos el noticiero que dice que hay escasez, pero andamos creyendo que Dios suple nuestra necesidad. Andamos por fe. Andamos creyendo que Dios suple nuestra necesidad, que nos cuida, que nos protege. Gálatas 3:26, por ejemplo, somos hijos de Dios, dice, por la fe. Para ser hijos de Dios necesitamos también fe. Por eso, miren todas las cosas que estamos hablando de por qué la fe es algo esencial. Efesios 2:8 dice, somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Efesios 3:17, Cristo habita en nuestros corazones por la fe. Cristo habita en nuestros corazones. Como dice, porque para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones. Si no tenés fe, Cristo no habita dentro de tu corazón. Fíjate todas las cosas que estamos leyendo rápido de por qué la fe es algo esencial. Debemos tener fe. Jesús reconoció, por ejemplo, la fe y reprobó a algunos por falta de fe, ¿no? Algunos, por ejemplo, Mateo 16:8, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Venían a hacer un milagro, habían visto la multiplicación del pan, los discípulos, Jesús le habló que se guarden de la levadura de los fariseos y los discípulos dijeron, ¿estará hablando del pan? Por ejemplo, en ese momento Jesús les dijo, ¿por qué pensás dentro de vosotros, hombres de poca fe? Los reprendió. Marcos 2:5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan la historia del hombre ese que estaba paralítico y los amigos lo llevaron a ver a Jesús? No había lugar, rompieron el techo, lo bajaron. Y Jesús, al ver la fe de ellos, ¿cómo le dijo? Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, la fe hizo posible que ese paralítico recibiera la sanidad. La fe de los amigos. Incluso también, me imagino, el paralítico también aceptó. No creo que no dice la Biblia, no lo hayan llevado atado, amordazado. Vos venís que vas a ser sano y no haya querido. El centurión también. Podríamos seguir hablando de eso. La palabra fe está alrededor de 253 veces en el Nuevo Testamento. Así que imagínate si no es esencial la fe. La fe
A ver, hay gente que pone la fe en muchas cosas, ¿no? Pone la fe en una estatua, pone la fe en... Hay gente que pone la fe en el presidente o en la presidenta que nos tocó. No quiero polarizar porque estamos en un país donde está todo muy polarizado, no voy a hablar de política. Algunos han puesto la fe, por ejemplo, en un técnico, en Gallardo, ¿no? Hay que creer, decía el técnico, ahora se fue. Me contaban, ¿no? Es que lo echaron. Por gente que puso la fe en un técnico de fútbol. Bueno, la gente pone la fe en distintas cosas. El Señor quiere que pongamos la fe en Él. Que le creamos a Él. Es el único que no miente. Es el Dios del cielo y de la tierra. Y vamos a hablar, para hablar de la fe, antes de ir a Hebreos 11, leer algún versículo de ahí, que es lo que siempre leemos, vamos a ir a Hebreos 10, 19. Porque el libro de Hebreos, antes de llegar a esa definición de fe, la carta a los Hebreos nos habla un poquito más. Y dice así, versículo 19, Hebreos 10, 19. Búsquelo. Lo encontró, diga amén. Y si no, diga esperá, Sebastián, porque... Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es ¿quién? El que prometió, Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué tenemos que hacer? Estimularnos, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Medio fuerte, ¿no? Este que escribe en la carta. Y dice más, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fíjense lo que significa despreciar lo que Jesús hizo en la cruz. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios, tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegaste a 6 compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde? En los cielos. Primero, dice muchas cosas. Bueno, ahora vamos a terminar esto y después entramos. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, aún un poquito. ¿Y qué dice? El que ha de venir, vendrá y no tardará. Un poquito, dice. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿qué va a pasar? A Dios no le va a agradar, dice, no agradará mi alma. Pero nosotros que estamos acá, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En 10:22 decíamos, acerquémonos con corazón sincero. El Señor primero nos manda a acercarnos. Tenemos el velo abierto, tenemos la presencia de Dios. Jesús murió, rasgó ese velo que nos separaba de su presencia y nos invita a acercarnos. Acerquémonos, somos llamados a acercarnos. Antes no podíamos acercarnos. Jesús rompió ese velo, ya hizo el sacrificio por todos nuestros pecados. El problema del sumo sacerdote también ya lo solucionamos. Entonces,
tenemos una invitación de parte del cielo a acercarnos a Dios. Está en nosotros, como decíamos el día domingo, acercarnos o permanecer lejos. Observarlo de lejos, mirar cómo lo hacen otros, pero no acercarnos. Dios nos manda, nos está invitando a que nos acerquemos, a que participemos de su presencia. Él es un Dios santo que está separado, por eso es santo, es diferente al resto, pero nos invita desde esa santidad a que nos acerquemos con total confianza, porque Jesús murió por nuestros pecados, poniendo siempre nuestra fe en ese Jesús, en el sacrificio que hizo Jesús, y creyendo que lo que Jesús hizo pagó por nuestros pecados, y hoy podemos estar santificados y acercarnos a Él. Por eso necesitamos tener fe para que esto suceda. ¿O no es así? ¿Amén? Ellos tenían muchos problemas, recién les decíamos persecución, había tiempo difícil económico, cultural, pero el problema verdadero de estos hebreos era que no se acercaban a Dios. Si usted lee un poquito más atrás de las cartas estas, los hebreos estaban tentados a volverse atrás y dejar a Jesús y ese sacrificio y querer volver a judaizar, digamos, a volver a la ley de Moisés, a querer justificarse por las obras. Y por eso dicen, no vuelvan atrás. Nosotros a veces queremos volver atrás, quizás participamos de la salvación, participamos incluso de los dones. Yo conozco mucha gente que participó, que vio milagros, que participó en la presencia de Dios, que participó de lo que es estar en comunión con el Espíritu Santo, y hoy lo niegan. Hoy retrocedieron. Vamos a decir, pero Sebastián, pero creen en Jesús. Retrocedieron. Es parecido a lo que estaban haciendo estos hebreos. Querían retroceder. Había un camino que estaba abierto a la presencia de Dios, que era a través de Jesús, y ellos empezaron a retroceder. Empezaron a decir, ¿por qué no volvemos a hacer las obras de la ley? Y acá está el problema. Ellos no se acercaban a Dios sobre la base de lo que Jesús había hecho. Estaban retrocediendo en la fe. Porque es necesario, como dije antes, es esencial creer en Jesús y poner nuestra fe en lo que hizo Jesús por nuestros pecados. A veces nos cargamos de culpas cuando Jesús pagó por nuestros pecados. Aún pecados que ya no hacemos y hemos pedido perdón y nos hemos arrepentido muchas veces. Hay mucha gente que carga con culpas. Y el Señor ya lo perdonó, pero cargamos con culpa, como decía al pasar el domingo, esos amigos de Job, que lo primero que hicieron cuando empezó a tener un problema Job es pensar o acusarlo de que había pecado y que estaba engañando y que esto y que lo otro. Y Dios, como decía, Dios después se enojó con esa gente por pensar así de Dios. A ver, recién leímos, la paga del pecado también es muerte, eso es verdad. Pero no podemos englobar todo lo que nos pasa a esa teología, sino creer que muchas veces somos purificados por la prueba, vamos a pasar por el fuego, vamos a pasar por el agua y no nos vamos a ahogar. Vamos a pasar por el medio de la situación que tenemos que pasar o que tenemos que atravesar por medio de la fe. Algunos siempre hablamos que la fe nos hace ir por encima, por arriba, volar. No, la fe va a hacer que vos permanezcas, perseveres y pases por el medio del problema que tengas que pasar. Daniel tuvo que ir al foso de los leones, los amigos tuvieron que ir ahí al horno de fuego. Tuvieron que pasar, confiando siempre en Dios. Hubiera sido mejor que no, que venga Dios, los ángeles lo arrebaten y lo saquen y lo saque de ahí donde está Babilonia y lo lleven a otro lado. Bueno, no pasó así, sino ellos confiaban en Dios y pasaron esas pruebas, ¿no? Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. El desánimo los hizo fluctuar, moverse de esa verdad. Estaban desanimados. Se habían desanimados. El desánimo nos hace fluctuar. Todos tenemos que ser exhortados a estar arraigados, cimentados, confirmados, establecidos en la verdad. Nos tenemos, como dije recién, tenemos que ser exhortados a estar cimentados en esa fe, a no volver atrás, a no fluctuar, a no movernos de lo que creímos un día, a perseverar a pesar de lo que estemos viendo, a pesar de lo que nos digan la gente que tenemos a nuestro alrededor. Quizás tenemos gente que nos rodea que no tiene fe, que tiene dudas, que tiene desánimo, pero ahí tenemos que acá exhortarnos unos a otros a permanecer firmes, a avanzar en la fe, a no desanimarnos, a no desalentarnos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No estoy dando un discurso motivacional, sino que creamos en Dios. Bueno, tenés que creer
Tu fe no tenés que ponerla en mí, ni en el pastor, ni en el hermano que tenés al lado, sino en Dios. Vos tenés que creer que Dios está con vos, que Dios está con nosotros, que no estamos solos, que Él está con... Leíamos el otro día, yo estoy contigo. No, a ver, la falta de fe, cuando no tenemos fe y dudamos, y lo iba a decir dentro de un ratito, pero lo digo ahora, todavía es lo mismo, es creer que Dios, o decir que Dios es mentiroso. Porque si yo te digo algo, Carla, quédate tranquila que te pasa cualquier cosa, yo estoy con vos, y dudás de mí, se entiende, soy no me puedo fallar, pero si yo estoy siempre y ella está dudando, voy a decir, che, pero no soy mentiroso, yo te estoy diciendo que voy a estar con vos, Carla. Así pasa con Dios. Nos dice, yo estoy con vos, no te va a pasar nada, yo te protejo, yo te cuido. Y nosotros igual nos preocupamos y nos desanimamos, estamos diciéndole a Dios, en otras palabras, con nuestras acciones, con ese desánimo, con esa actitud, que eres un mentiroso, que no le creemos. No es tan así. El Dios de la Biblia, hermano y hermana, no miente, es real, existe. Esto no es una religión, no estamos acá venerando una estatua que no escucha, que no habla o que no ve, sino que venimos a este lugar a adorar al Dios del cielo y la tierra, al Dios de la Biblia, el que estamos leyendo en esta noche. Sin fluctuar, la palabra fluctuar, dice, se basa en la idea de un objeto vertical que no se inclina para ningún lado. No fluctuar en nuestra fe, en no inclinarse ni para la derecha ni para la izquierda, permanecer firmes en lo que creemos. No hay lugar en la experiencia cristiana para una esperanza que sea firme un día y otro día no. No puede haber doblez de ánimo. ¿Amén? Diga amén. ¿Por qué nos congregamos? Nos reunimos para recibir algo de Dios, para darle algo a Dios, como decíamos antes. Nos reunimos para animarnos unos a otros por nuestra fe. Nos reunimos para bendecirnos unos a otros. Por eso nos congregamos. No dejemos de congregarnos. No podemos vivir una fe aislado de lo que es el cuerpo de Cristo. Estamos en este lugar. El Señor diseñó congregarnos, poner un pastor, que es el ángel que Él pone para cuidar la iglesia y nuestras almas y que vele por ella. Es parte de la idea de Dios, es parte del diseño de Dios. Otra cosa que nos decía es que no podemos pisotear a Jesús. Podemos pisotear al Hijo de Dios. Lo deshonramos al rechazar su obra en nosotros. Lo estamos deshonrando, lo menospreciamos cuando no le estamos dando valor a lo que Jesús hizo en esa cruz por nosotros. Jesús, hace un rato hablaba con el pastor y decíamos, Jesús sufrió en esa cruz, padeció por nuestras enfermedades, el castigo de su paz fue sobre Él. Cuando no nos apropiamos de todo lo que Jesús hizo en esa cruz, estamos menospreciando el precio que Él pagó. Jesús, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El príncipe de paz es Jesús. Yo entiendo que podemos pasar por momentos difíciles y turbulentos, pero como cristianos dice que el Señor es el príncipe de la paz y como cristianos la paz tiene que abundar en nuestros corazones. Ellos salieron adelante en el tiempo de la persecución al mantener una mirada en lo celestial. Y ahí está el problema. Y es lo que vamos a ir apurándonos para que no se haga largo esto que estamos hablando. Dice Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. ¿Cuál es el galardón? ¿Cuál es el galardón? ¿Un mejor trabajo? La vida eterna, el cielo, el grande galardón, la salvación de tu alma, de tu eternidad. No perdáis pues vuestra confianza que tiene gran regalo. ¿Amén? Bueno, amén. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. Subestimamos la naturaleza de la incredulidad. Negarse a creerle a Dios es un pecado serio. Dice corazón malo y apartado del Dios vivo. Escuchen esto, la incredulidad no es la incapacidad de entender. Lo voy a decir un par de veces para que les quede y nos quede esto que voy a decir. La incredulidad no es la incapacidad de entender, sino la falta
de voluntad para confiar. Que no es lo mismo. No es la incapacidad de entender. Yo no entiendo. Alguien que no entiende tiene que entender. Se le puede explicar mejor. Pero la incredulidad no es no entender, sino es la falta de voluntad para confiar. Yo no confío en Dios. Eso es ser incrédulo. Yo no confío en el Dios de la Biblia. Yo no confío en el Dios que me están predicando. No es no entender. La incredulidad es falta de voluntad para confiar en Dios. Es la voluntad el problema, no la inteligencia, la que se involucra cuando alguien es incrédulo. Una cosa es ser ignorante y otra cosa es ser incrédulo, alguien que no cree, alguien que ve a Jesús crucificado y dice, yo no creo que ese sea el Hijo de Dios. Eso sí ser un incrédulo. No creo. El problema está, como dije antes, en la voluntad, no la inteligencia. Uno puede realmente creerle a Dios y a veces pasar por momentos de dudas. Sí. Pero hay una duda que dice así, existe una duda que quiere las promesas de Dios, pero es débil en la fe por el momento. Duda, cree que Dios promete, pero a veces, ¿cómo Dios va? Como decíamos el otro día, ¿cómo Dios puede hacer esto? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Creo en Dios, pero tengo una duda. Ese no es el incrédulo. La incredulidad no es debilidad de fe, sino que se opone a la fe. Es oposición a la fe, como dije antes, es negar a Dios. Negar lo que Dios está diciendo. Dios promete, pero no cumple todo. Soy incrédulo. Me opongo al Dios de la Biblia. No es lo mismo, y lo voy a decir muchas veces para que entendamos por qué la incredulidad es un pecado que a Dios lo afrenta. Una cosa es ignorancia, otras cosas no entender. Si no entiendo, me cuesta. Señor, ayúdame en mi fe, Señor, porque estoy dudando. Estamos hablando de alguien que tiene un corazón no malo por incredulidad. Y otra cosa es cuando nos ponemos testarudos y no creemos y no queremos creerle a Dios. Y bueno, Dios no va a caminar con alguien que no le cree. ¿Vos caminarías con alguien que no te cree? ¿Serías amigo de alguien que no te cree, cada vez que le hablas no te cree? ¿Tendrías una amistad así? ¿Caminarías con alguien así? No. ¿Tendrías una alianza con alguien que no te cree, que te trata siempre de mentiroso? No. Lo mismo pasa con Dios. Debemos creerle a Dios. Él conoce nuestro corazón. Amén. Hebreos 3, 18, 19 dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De ser incrédulos. No entraron al reposo por ser incrédulos. Porque no creyeron en Dios. No pudieron entrar. El fracaso de Israel fue no perseverar en la fe. No perseveraron. Vieron milagros, vieron el maná del cielo, vieron montones, el mar abierto, como decíamos el otro día. Pero así todo negaron a Dios, no quisieron creerle a Dios. Fueron obstinados, tenían un corazón duro, un corazón malo, dice Dios, lleno de incredulidad. No es suficiente empezar bien la vida cristiana. No es suficiente. Yo empecé bien, puedo decir. El problema es cómo terminamos la vida cristiana, porque vos podés empezar bien. Y el Señor dice, hallaré fe en la tierra cuando regrese. Yo podríamos decir, parafraseando ese versículo, hallará fe en tu corazón cuando venga a buscarte. Hay fe en nuestro corazón. Hebreos 4:1 dice así. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. No les aprovechó, no fue suficiente haber escuchado a Dios. ¿Por qué? Porque no fue acompañada de fe en los que oyeron esa palabra. Cuando Dios nos habla, por eso decíamos al principio de todo, es esencial la fe, incluso para esto. Si yo escucho a Dios, pero no acompaño esa palabra con fe, que en otra palabra podemos decir que es obediencia, no nos va a servir de nada. ¿Cómo empezaba esto? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, alguno de nosotros
no lo alcance. Temamos, porque también a nosotros se nos anunció la buena como a ellos, pero a ellos no fue suficiente con que hayan escuchado a Dios, porque no escucharon y no pusieron fe en la palabra que Dios les dio. No creyeron lo que Dios les había dicho. La incredulidad va a provocar que no alcancemos el reposo de Dios, que no alcancemos esa promesa. La incredulidad. Amén. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es lo que siempre leemos y definimos la fe con eso, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Hebreos 11:3 sigue hablando un poco de cómo fue constituido el cielo. Quiero avanzar un poco. Por ejemplo, en Hebreos 11:3, cuando dice, por la fe entendemos haber sido, que el universo se creó por la palabra de Dios. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y un ateo? Bueno, nosotros ya arrancamos de la base que creemos en Dios. Imagínate ir a Mar del Plata. ¿Alguien conoce Mar del Plata? ¿Alguno conoce Mar del Plata? ¿O la costa? Bueno, vamos a poner el que conoce Mar del Plata. Va a Mar del Plata, ve un edificio y ¿qué dice? Qué lindo edificio. Seguramente hubo un arquitecto, albañiles y fueron construyendo este edificio. Ahora viene un ateo y dice, no, esto se construyó porque en realidad el viento fue soplando y fue construyendo y fue levantando. No hay un arquitecto, no hay alguien que diseñó. Bueno, lo mismo pasa con nosotros que creemos que la palabra de Dios es viva, es la palabra real de Dios, que es real, y creemos que Dios creó el universo. Por eso tenemos esa fe en que Dios creó el universo. Amén. La fe cristiana parte de la presunción de que Dios existe, el ateo no. Por eso nosotros creemos que el universo fue creado por Dios. Por eso dice Hebreos 11:3 lo que acabamos de leer. Y vamos a ir, por ejemplo, Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta porción es un poco, yo creo que, no sé si dura, es dura para aquel que está en incredulidad, aquel que no cree que hay un Dios que ve todas las cosas, que puede ocultar, que puede tener una doble vida como cristiano. Pero el Señor dice acá que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. A Dios no se le escapa nada. Alguien que no tiene fe, no cree esto que estamos leyendo. Lo importante no es tener fe, sino en qué se tiene la fe, como decíamos antes. ¿En qué tenemos fe? ¿Tenemos fe en este Dios que nos está diciendo todas estas cosas? Lo estoy resumiendo el mensaje porque era un poco largo, por eso estoy... Vamos a ir a Hebreos 11:8 y vamos a ir terminando con esto. Dice así. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Esa historia creo que la conocemos todos. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero ¿qué pasaba? Anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué hizo? Ofreció a su hijo, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La fe nos lleva a andar como peregrinos en esta tierra. Yo leía en Hebreos 10 y decía que ellos ponían su fe en lo celestial, que eso les ayudó a caminar en los momentos más difíciles. Yo te puedo asegurar que nuestra mente
Si haces en este momento, empezás a pensar, si tus pensamientos hoy, por ejemplo, ¿cuánto ocupó lo celestial en tu vida hoy? ¿Cuántos minutos? No me lo contestes. ¿Cuántos minutos? ¿Cuánto pensaste en lo celestial? ¿Cuánto pensaste en tu salvación? ¿Cuánto pensaste en esa tierra, en esa ciudad celestial que Dios tiene preparado para nosotros? Seguramente algunos me van a decir, no, yo pensé todo el día, gloria a Dios. Quizás no pensaste nada, quizás hace días que no pensás en eso. Abraham salió de la tierra, dice, que Dios le prometió, caminó como extranjero y peregrino, habitando en carpas, ¿pero por qué? Porque tenía su fe y su mirada en la promesa celestial y no en lo terrenal. Y eso lo mantuvo firme durante toda su peregrinación en la tierra, pensar en lo celestial y no tanto en lo terrenal. Nosotros hoy, incluso desde los púlpitos, se habla todo de lo terrenal. Hablamos todo de lo terrenal, bendiciones terrenales. Yo también creo en prosperidad, creo en un Dios que prospera, que bendice. Porque nuestra mente no puede estar ocupada todo el tiempo en lo terrenal. Debemos tener nuestra mirada puesta en lo celestial. Dice que Abraham caminaba así. ¿O no leímos recién eso? La fe bíblica produce paciencia, esperanza, confianza, gozo, porque es una fe que no pone su vista en la tierra, sino en las cosas de arriba. Otra vez te lo voy a decir. La fe de la Biblia produce paciencia, esperanza, confianza y gozo, porque es una fe que no está poniendo su vista en esta tierra, sino en las cosas que están arriba, que es lo celestial. Si pensamos en lo terrenal, muchos van a tener, no, pero yo tengo este problema, no, pero yo tengo aquello, pero yo quiero aquello, pero el otro. Ahora, si miramos el cielo, si miramos lo que nos espera, si miramos que tenemos una eternidad con Dios, que Dios nos está esperando y empezamos a ver esas bendiciones celestiales, esa fe nos va a producir, como decía, paciencia, esperanza, confianza, gozo. Si no mostramos ningún interés por las cosas de Dios, ¿cómo podemos afirmar que hemos nacido de nuevo? Si no tenemos el anhelo de conocer más al Señor. Por ejemplo, una característica de la fe de la Biblia es que anhela el galardón que está explicando las Escrituras, que es la ciudad de Dios. Si no somos diligentes en llevar nuestro corazón a anhelar las cosas de arriba, ¿cómo podemos decir que tenemos la misma fe que Abraham? Ahí lo leímos recién. Abraham decía que él caminó como extranjero y peregrino porque tenía puesta, ¿dónde su cabeza? En lo terrenal. No, en lo celestial, en lo eterno, en la ciudad que Dios le había prometido, le había entendido esa profecía. Ahora, decimos tener la fe de Abraham, pero leímos que Abraham tenía puesta su cabeza en otra cosa. Lo leímos recién, y si no me lo cree, léalo de vuelta en su casa. Amén. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, que dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, ¿Cristo es tu vida? ¿Es mi vida Cristo? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si nuestras preocupaciones son solo terrenales, si no nos ocupamos de crecer en conocer más a Dios, quiere decir que nuestra fe no es como la fe que tenía Abraham, que caminó en esta tierra como extranjero y peregrino, porque tenía puesta su mirada en las cosas de arriba y no tanto en lo terrenal. Aflicciones en el mundo, dice Jesús, vamos a tener. Tenemos que confiar que Él venció al mundo, pero tenemos que poner nuestra fe y nuestra mirada no tanto en lo terrenal. Yo podría ser mucho más fuerte, decir, no tendríamos que pensar nada en lo terrenal y tener nuestra mente puesta y nuestros pensamientos puestos en las cosas del cielo. Eso nos va a traer gozo. Imagínate ahora estar preocupado solamente porque el Señor venga a buscarte, preocupado porque tu familia se salve, o tener nuestra mente en las cosas espirituales, conocer más a Dios, alabar a Dios, honrar más a Dios, que el reino de Dios avance más. Si esa fuera nuestra preocupación, tiene que ver con lo que estamos hablando, tener la fe de la Biblia. Poner nuestra esperanza en las cosas que el Señor nos ha prometido, el galardón que el Señor nos ha prometido que nos va a regalar, que es la salvación.
Pareciera que ya no valoramos ser salvos. Pareciera que ya el cristiano no valora ser salvo. No estamos contentos con eso. No nos alcanzó. Yo me acuerdo el día, no sé si alguna vez estuviste atado a diferentes pecados, problemas, te habías metido en muchos problemas, pero un día Jesús te hizo libre. Necesitabas sentir perdón y Dios te perdonó. Y ese día fue, yo creo que fue el día que el Señor perdonó nuestros pecados, que le confesamos nuestros pecados y Él nos perdonó. Fue el mejor día de nuestra vida. Puede pasarnos cualquier otra cosa, pero nada se compara a ese día o al día que le entregamos nuestra vida al Señor Jesús. Y no podemos mantener ese gozo que sentimos porque empezamos a desviar nuestra mirada. En vez de mirar lo celestial, empezamos a mirar lo terrenal. Ahí empiezan las aflicciones de nosotros. Pues nos afligimos por cosas terrenales. Si empezamos a evaluar nuestra vida, muchas veces vivimos afligidos por cosas terrenales. Muy pocas veces venimos afligidos porque hemos ofendido a Dios y necesitamos confesar nuestros pecados. Ya no venimos a la iglesia a decir, pastor, quiero que ore porque ofendí a Dios. Quiero que el Señor me perdone porque digo malas palabras, porque miento, porque mis ojos miran lo inmundo. No venimos así, venimos con nuestras preocupaciones terrenales. Oramos por cosas terrenales. Perdone que lo diga, pero estamos hablando de la fe de Abraham. Jesús murió en una cruz para perdonarnos, para que tengamos paz, para que estemos gozosos de que Él nos perdonó, de que nos dio una nueva vida, que podemos tener una vida libre de pecado, que podemos venir a una iglesia, congregarnos y adorar su nombre, estar un instante en su presencia, sentir su presencia, como decía el otro día, el placer de sentir su presencia, de poder estar en comunión con nuestros hermanos, orando, hablando con Él. Leyendo las Escrituras, como decía al principio, al hermano le molesta que leamos la Biblia. Benijín la lee no sé cuántas veces al año la Biblia. Cuando lo escuchás a Benijín hablar, te pone la vara muy alta, ¿no? No sé cuántas veces al año lee las Escrituras. Debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba y nuestro gozo va a ser diferente. Podemos tener problemas acá, pero hermano, yo tengo este problema, pero el Señor perdonó mis pecados. Era un criminal, el Señor me perdonó, me dio nueva vida. Tengo esperanza de que voy a vivir eternamente con Él. Puedo estar afligido por algo humano, pero el gozo que el Señor pone por mi salvación. David cuando pecó dijo, Señor, devolveme el gozo de la salvación. ¿Dónde está muchas veces el gozo de ser salvos? No estoy hablando del gozo de una bendición material. Lo material es efímero, se va a ir a todos nos gusta lo material. No seamos tampoco, vamos a hablar hipócritamente, ¿no? Pero nada se compara con lo espiritual. ¿Nunca te pasó tener dinero, pero estar afligido? Y estar atado a un pecado, pero tener dinero. O tener algo material que tanto anhelabas, lo tenés, pero no tenías la paz que Jesús te da. No se compara. No tiene comparación. Vamos a cerrar el mensaje. Amén, lo cerramos así, porque tengo para predicar hasta mañana. Espere que vamos a ir a esto. Vamos a leer este versículo que está en 1 de Juan 5, dice así. 1 de Juan 5:4 dice así. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? ¿Cuál es? Nuestra fe. Nuestra fe dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido el mundo, que es nuestra fe. Por la fe creemos en Jesús, por la fe rendimos nuestra voluntad a Jesús. Nuestra fe es la clave de la victoria. Es la clave de todo. Nuestra fe en Jesús, poner nuestra esperanza en Él. Él fue el que murió en esa cruz y venció al pecado, venció las huestes, al acusador. Tenemos que tener una fe constante, permanente. La vida de fe permanente y una confianza en Jesús es la vida que vence las presiones y las tentaciones del mundo. Si caminamos con Jesús y creemos
En Él venceremos a nuestros enemigos espirituales. En Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, si somos vencedores, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si vencemos, para vencer hay que permanecer, hay que confiar, hay que pelear, no hay que quedarse, no hay que afligirse por cosas terrenales y empezar a mirar lo celestial. Si Jesús es nuestra vida, como decía el versículo, Cristo vuestra vida, debe ser nuestra vida. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los vencedores vencen porque la sangre de Jesús vence las acusaciones del diablo. El diablo es el gran acusador. Si leemos la historia de Job, el que fue a molestar un poquito ahí fue Satanás, el acusador, ¿no? ¿No has visto a tu siervo Job? Bueno, así empieza la historia, ¿no? ¿No viste? Muy santito, pero es porque tiene todo. Tocale un poco los bienes y vas a ver cómo te va a maldecir. El acusador. Dice: los vencedores vencen porque la sangre de Cristo venció a Satanás. La palabra de su testimonio vence el engaño de Satanás. Y termina diciendo algo que es medio fuerte, ¿no? Y ellos menospreciaron su vida hasta la muerte. Por eso vencieron. No sé si menospreciamos mucho nuestra vida. Menospreciar nuestra vida es un poco empezar a mirar más para el cielo y menos para nosotros y la tierra, ¿no? Parece un mensaje, a veces decimos los católicos hablan mucho, no, estamos hablando de un mensaje que está en la Biblia. Abraham caminó así, como extranjero y peregrino. Una vez escuchaba un predicador que decía: a estos hombres de Dios, cuando hablamos de Pablo, Pedro, dejaron todo por seguir a Jesús. Dice que Pedro dijo: Señor, hemos dejado casa, hemos dejado esto, hemos dejado aquello para seguirte. Problemas terrenales quizás tenían, pero menos que nosotros. Cuanto más cosas tenés en la tierra, más aflicciones tenés. ¿O no es así? El que menos tiene, menos problemas tiene. ¿O no es así? El que menos tiene, menos problemas tiene. Tenemos que tener a Jesús en nosotros y poner nuestra mirada en lo celestial. Quédate con eso en esta noche. Amén. Cerrá tus ojos. Padre Dios, yo te doy gracias por tu palabra, Señor.